Bien, bienvenidos al segundo bloque de la tutoría virtual de UBA21. Les decía, vamos a estar resolviendo algunos ejercicios a los fines de discutir un poco el abordaje que hay que darles al momento de resolver un parcial o de pensar las autoevaluaciones. Tenemos la primera consigna. Esta consigna ya fue circulada por los foros. Y les decía que esta primera consigna hace referencia al mercado de divisas. La consigna son en sí dos preguntas. La primera establece una determinada situación. Dice, una disminución de las importaciones de nuestro país, es decir, los bienes extranjeros que los habitantes de nuestro país demandan, va a generar, por un lado, hace referencia, fíjense que cada una de las afirmaciones hace referencia, primero, a qué sucede con la demanda de divisas, a la demanda de dólares en particular. Segundo, qué sucede con el tipo de cambio. Y tercero, qué pasa cuando el Banco Central interviene. Y después la segunda pregunta hace referencia a las razones de las cuales esas tres situaciones. Entonces fíjense que nos está preguntando primero, frente a una disminución de las importaciones, qué pasa con la demanda de divisas, qué pasa con el tipo de cambio y qué pasa con el rol del Banco Central. Y la segunda pregunta nos dice, ¿y por qué sucede eso? ¿Sí? Que equivale a preguntarse, en este caso, cuál es el rol de las importaciones en un mercado de divisas. ¿Sí? Digo, esta es la lectura. Lo primero que tendríamos que hacer al momento de abordar la consigna es ubicarnos en el tema, en el tema de la materia que nos habla sobre estos temas. En particular, ya lo dijimos nosotros, el tema de la materia es el mercado de divisas. Pueden, además de preguntar en el foro y todos los materiales que tienen, tema que dedico un capítulo entero en la bibliografía de la materia. Ahora sí, vamos brevemente al pizarrón, porque lo que nos interesa discutir, en principio, ¿sí?, a los fines de discutir el mercado de divisas, es ver cuáles son los determinantes, ¿sí?, de tanto de la oferta como la demanda de divisas. En el caso de la demanda, lo que va a estar, es decir, aquellos quienes vamos a formar parte de la demanda de divisas, bueno, primero todos aquellos que demandamos bienes y servicios extranjeros, ¿sí? Digamos, yo para comprar bienes y servicios al exterior necesito divisas porque no puedo realizar esa compraventa en mi moneda doméstica, en este caso para nosotros los argentinos, los pesos. Esto es lo que denominamos generalmente importaciones. Después, para demanda de activos externos, puede ser, por ejemplo, el bono de otro país, o una casa en otro país, una casa de vacaciones, por ejemplo, en Uruguay. Y la tercera razón por la cual se demandan divisas es por demanda especulativa. ¿Qué quiere decir demanda especulativa? Bueno, sé que el tipo de cambio, ahora vamos a ver bien, vamos a discutir un poco qué es eso, puede variar con el tiempo por diversas razones que ahora también vamos a estudiar, y demando en términos especulativos para cubrirme del riesgo cambiario, de la depreciación o apreciación de mi moneda. Entre los determinantes de la oferta, ¿sí?, vamos para el otro lado, entre los determinantes de la oferta, o sea, aquellos que van a ofrecer en el mercado de divisas moneda extranjera, para estar todos aquellos que demanden bienes y servicios nacionales. Supongamos que en términos generales eso es lo que se llaman exportaciones. Por ejemplo, aquellos que quieran comprar soja producida en Argentina van a necesitar comprar pesos para pagarnos. O mejor dicho, los exportadores son los que liquidan los dólares que reciben a cambio de las exportaciones. Oferta de activos nacionales, por ejemplo, pueden ser gente que viene a comprar propiedades a Argentina o que quiere comprar un bono argentino o Levax, por ejemplo. Y la oferta especulativa, que es la contracara de la demanda especulativa de la moneda. De vuelta, cobertura o exposición a riesgo de apreciación o depreciación de la moneda. Entonces, ¿qué va a ser el tipo de cambio nominal? Bueno, del juego entre la oferta y la demanda, nosotros vamos a obtener un tipo de cambio nominal que son la cantidad de moneda doméstica que estoy dispuesto a intercambiar, está dispuesto el mercado a intercambiar por una unidad de moneda extranjera. Entonces, yendo al análisis gráfico, tenemos que cuanto menor el tipo de cambio, naturalmente, mayor demanda de divisas, y cuanto mayor el tipo de cambio de vuelta, es mayor la oferta de divisas porque más moneda doméstica voy a obtener, en este caso, a cambio de cada uno de los dólares.
Ahora fíjense que ya situamos, ¿no? La primera de las preguntas nos hablaba sobre las importaciones. Ya situamos dónde son las importaciones. Las importaciones va a ser la demanda de bienes y servicios extranjeros que constituyen parte de la demanda en el mercado de divisas, ¿sí? Entonces, al caer o al disminuir las importaciones, ¿qué es dable suponer que va a suceder con la demanda de divisas? Manteniéndose todo el resto constante. Bueno, lo que es dable suponer que va a suceder es que va a descender, ¿sí? Va a descender el nivel de demanda de divisas. ¿Sí? Entonces nuestra demanda, que nuestro punto de equilibrio antes estaba acá, y ahora lo vamos a tener mucho más abajo. Entonces lo que vamos a tener es una cantidad menor de divisas intercambiadas y además a un tipo de cambio más bajo, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera parte de la pregunta, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar? Bueno, va a bajar la demanda de divisas cuando disminuyan las importaciones. Esa disminución de la demanda de divisas, manteniéndose todo el resto constante, nos va a generar que descienda el tipo de cambio nominal. La segunda parte de la pregunta hace referencia al rol del Banco Central. Y el Banco Central, en realidad, un spoiler de la pregunta, la respuesta correcta es la última, porque la pregunta no aclara nada, que es decir, ninguna de las anteriores, pero porque la pregunta no aclara nada sobre el rol del Banco Central. Ustedes tienen en la bibliografía de la materia que el Banco Central puede perfectamente dejar flotar el tipo de cambio o puede intervenir para fijar su valor. Sin llegar a sistemas de tipo de cambio fijo, lo que sucede cuando baja el valor, si quiere restituir el valor de equilibrio nuevamente, es que sale a comprar, a demandar, ¿sí? Entonces pasa a formar parte de la demanda de divisas para volver a llevar al tipo de cambio nominal de equilibrio original la demanda de divisas, ¿sí? Y de esa manera acumular reservas internacionales, en este caso dólares. Como la pregunta no aclara nada sobre qué tipo de cambio, sistema de fijación de tipo de cambio se está utilizando, damos por válida la respuesta 4. Ahora, en términos de qué sucede, ¿por qué sucede esto? Bueno, precisamente porque las importaciones en este modelo de mercado de divisas son una variable exógena. Una variable que genera un corrimiento entero de la curva de demanda de divisas. ¿Esto qué quiere decir? Que para cualquier nivel de tipo de cambio, si disminuyen las importaciones, la gente va a estar los demandantes de divisas van a demandar divisas cualquiera sea el tipo de cambio nominal, ¿sí? Si el caso fuera el contrario, si aumentasen las importaciones, los demandantes de divisas van a estar dispuestos a demandar mayor cantidad de divisas para cualquiera sea el tipo de cambio nominal. Bien, esto fue un breve abordaje de la primera de las consignas. Los esperamos en el tercer bloque para discutir un poco sobre el efecto multiplicador.